con la presencia de un diputado de la Nación, en este caso el doctor Pablo Cosiner, presidente de la Comisión PYME de la Cámara de Diputados. Pablo es abogado, egresado de la Universidad Católica de Salta, con una vasta trayectoria en la función pública. Se desempeñó como prosecretario de la Cámara de Senadores de Salta, secretario de Estado de Gobierno de la provincia de Salta, miembro del directorio del Instituto Provincial de Seguros y diputado provincial mandato 1999-2003 y 2003-2007. Como diputado provincial fue vicepresidente de la Cámara de Diputados de la provincia, presidente del Bloque Justicialista de Diputados, presidente de la Comisión de Auditoría, secretario de la Comisión de Justicia e integrante de la Comisión de Legislación General, integrante del jury de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura. Fue miembro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos del Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos del Gobierno de Juan Manuel Urtubey y actualmente se desempeña como diputado nacional del Bloque Justicialista. Es presidente de la Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, como dije, e integra además las comisiones de Presupuesto, Hacienda, Asuntos Constitucionales, Defensa del Consumidor. Adelante, diputado. Voy para allá. Como guste. Así nos vemos mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que para mí es un honor tremendo estar participando de este Congreso Internacional sobre Pequeña y Mediana Empresa. Agradecerle a todas las organizaciones que están a cargo del Congreso, al Consejo Profesional y realmente a todos los que de una u otra manera han aunado esfuerzos para que este Congreso o este evento se desarrolle. Para mí, obviamente, también es un honor compartir este panel con los distinguidos colegas y profesionales que nos acompañan y fundamentalmente con cada uno de ustedes, intercambiar las experiencias que hemos podido recoger a lo largo de, particularmente en mi caso, de este año y pico de gestión a cargo de la Comisión PYME. Recién hablábamos, antes de empezar, de los antecedentes de cada uno, bueno, después del aburrimiento de haber escuchado el currículum, pero es verdad que gran parte de mi trayectoria la he dedicado al sector público, también obviamente en el sector privado como profesional y algunos emprendimientos personales y familiares en materia de comercio, con lo cual no solamente uno conoce la situación desde el punto de vista del lado del sector público, sino también de lo que es tratar de remar el emprendimiento de cada uno frente a las distintas circunstancias, en donde a veces te salen bien las cosas, a veces te salen mal, cuando empieza a crecer, cuando a veces uno está asfixiado por determinadas circunstancias y tiene que replantearse objetivos, con lo cual lo primero que se me ocurre plantear, uno de los defectos que tenemos los legisladores es hablar mucho, con lo cual sin ningún problema me avisan cuando tengo que cortar. Pero, bueno, muchas gracias. Decía que son importantes este tipo de herramientas, pero también es verdad que cada una responde al contexto en el cual se desarrollan. Es muy difícil hablar de si una ley es buena o es mala en sí mismo, porque es muy difícil no analizarla en función del contexto fundamentalmente macroeconómico en el cual se desarrolla, y esto creo que lo tenemos que tener presente. Indudablemente tener una ley PYME, una ley de emprendedores, una ley como la que estamos discutiendo ahora de compra argentino, que ojalá que la podamos tener dentro de muy poco tiempo, es positivo. El problema es que el impacto que pueda tener cada una de las herramientas de las leyes dependen claramente de las circunstancias macroeconómicas en las cuales se desarrolla. Yo voy a dejar un poco quizá el aspecto más técnico en lo tributario. Hemos acordado por allí no pisarnos, entonces hay algunas cuestiones técnicas que incluso a mí me gusta escuchar, o me gustaría escuchar el impacto que lo ven desde el punto de vista de aquellos que tienen que aplicar la ley.
Pero uno de los problemas, la verdad, que nos encontramos nosotros cuando nos hicimos cargo de la Comisión PYME era la falta de actividad de la comisión. Claramente no era una comisión que tenía mucho protagonismo y hemos tratado de generar fundamentalmente la discusión de las distintas herramientas que hemos tenido que trabajar, interactuar con aquellas organizaciones que tienen que ver con la representación de la PYME, ¿no? Desde CAME, SEGERA, Unión Industrial, y otras organizaciones que tienen que ver con pymes del sector de electricidad, de cada uno de las áreas involucradas y escucharlos, ¿no? Por ahí el desafío más grande era tener en cuenta las diferencias políticas, pero también tener en cuenta la necesidad de una política de Estado. Particularmente, desde nuestro lugar, priorizamos esto. Tanto en la ley PYME como en la ley de emprendedores, y ahora lo estamos discutiendo en la ley de compra argentino, hemos partido con expectativas sectoriales, pero hemos tratado de lograr un punto de encuentro entre lo que uno pretende, lo que pretende el Poder Ejecutivo Nacional, lo que pretenden las organizaciones, y tratar de encontrar la mejor ley. Claramente hay cosas que han quedado en el camino y que podrán retomarse en algún momento, pero sí sabemos que las leyes, o la de PYME y emprendedores, que son un poco las que ya están en vigencia, tienen cosas importantes. También somos conscientes que hay cosas que no se han podido resolver y que tienen que ver con coyunturas y que tienen que ver con desafíos pendientes. Lo primero, analizar en qué marco se está hoy aplicando la ley PYME. Eso es muy importante, porque allí vamos a ver, cuando veamos un cuadrito que tiene que ver qué es lo que ven las pymes como principal problemática, por ahí entendemos de por qué muchos sectores dicen que con la ley no alcanza, a pesar de ser buenas herramientas. Si bien como van a ver ahí en el cuadro, o en algunos datos que estamos planteando, las pymes industriales han crecido en el primer trimestre 1,1%, todavía comparativamente en el análisis interanual, claramente no se puede romper la curva de falta de crecimiento de la actividad de las pymes y llevamos una caída de casi 2 puntos, 1,8%, en cuanto a una comparación interanual de la actividad de las pymes. Y si uno ve cuáles son los rubros que más tienen pronunciada caída del 6 al 12%, encuentran situaciones muy vinculadas o a la actividad industrial o a la actividad vinculada al consumo, y algunas de las cuales tienen que competir con sectores que han abierto la economía y que están generando la introducción de productos importados, ¿no? En el caso de gráficos, muebles, textiles, caucho, madera, pueden estar quedando algunos otros. Bueno, aquí está uno de los grandes temas que hacen a plantear si las herramientas de beneficios impositivos o posibilidad de compensaciones son suficientes o no, cuando tenemos el caso de la caída de las ventas minoristas. No se recupera la actividad de las ventas minoristas, hay una caída casi de 3,5 puntos, y llevamos ya 16 meses de caídas consecutivas de las ventas minoristas. Y una caída, como dice allí, de la ocupación de pymes de 2,7% interanual. Y paradójicamente, si tomamos en cuenta un dato significativo, que las ventas en el Día del Padre, se registra una caída importante. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque van a ver después, cuando veamos uno de los cuadros, claramente la caída del mercado interno es uno de los factores que más dificulta hoy la actividad de las pymes en la República Argentina. O sea, es muy difícil, cuando se junta aumento de costos, disminución de rentabilidad y caída del mercado interno, tener una ecuación favorable, y esto es lo que representa un clima desde lo macroeconómico respecto a la ejecución de la ley. Cuando uno accede a algunas encuestas realizadas por distintos sectores sobre las principales preocupaciones que expresan las pymes, tanto las de punta, las modernas, las antiguas o muy antiguas, de acuerdo a los distintos criterios que toman quienes miden los distintos observatorios de pymes, la principal preocupación de las pymes sigue siendo la presión impositiva.
con lo cual, más allá de las herramientas que plantea la ley, de cual después van a hablar claramente, a pesar del diferimiento en el IVA, la posibilidad de compensar la eliminación de ganancias presuntas, la posibilidad de compensar algún tipo de impuestos con las inversiones en bienes de capital o en actividad productiva, es como que todavía no es suficiente. Claro, visto desde el punto de vista genérico, uno diría, bueno, pero son las demandas que el sector permanentemente vino planteando para las leyes, ¿no? Este tipo de respuesta desde lo impositivo. Obviamente, en una situación donde han aumentado los costos internos y han bajado los niveles de rentabilidad, aún estas herramientas parecen todavía ser insuficientes. Con lo cual, ahí es donde uno empieza a relacionar la herramienta y las condiciones generales en las cuales se aplica. Quizá esta misma herramienta en una economía que sostenga y profundice un crecimiento, seguramente tendrá otro tipo de respuestas. Ojalá que el país retome una senda de crecimiento, quizás estas encuestas hechas de aquí a 2 años dieran resultados distintos, aún con los mismos beneficios, ¿no? Para que tengan más o menos una idea, por ahí mucho no se ve, o no sé si se alcanza a ver, yo lo veo bien aquí, pero me parece que no se ve bien tanto allá, pero en una escala del 1 al 10, la alta participación de los impuestos en el costo final del producto es el ítem que más preocupación genera a las pymes. Luego, obviamente, el aumento de costos directos de producción y luego también la disminución de la rentabilidad. Yendo a otro dato bastante interesante, que es la relación entre la amenaza importadora y la amenaza exportadora, es decir, bueno, cómo está el impacto de las pymes en función de la apertura de importaciones o de la posibilidad de exportar. Claramente, en el último año, de pasar a un 13% de pymes que habían declarado perder mercado por la apertura importadora, ha pasado al 21%, con lo cual ha crecido un 62%, mucho más de la franja de teóricamente pymes que se habrían visto beneficiadas por la posibilidad de salir a exportar. Y uno de los factores fundamentalmente es la caída de la actividad en cuanto a las pymes industriales. Las pymes industriales han caído en el último año, un análisis interanual, su actividad un 9%, y esto es lo que explica más o menos este cuadro. Cuando uno habla fundamentalmente de las importaciones de bienes de consumo, ahí es donde se nota quizá el factor más importante, es donde ha crecido un 16% la importación de bienes de consumo. Y esto, bueno, yo siempre digo que lo que uno nunca puede echarle la culpa a la gente de buscar el mejor beneficio. Yo vengo de una provincia fronteriza, con lo cual tanto nosotros, Jujuy, Mendoza, San Juan, tenemos a nuestros comerciantes luchando permanentemente con lo que es la situación desfavorable de tener que competir con los del otro lado de la frontera. Uno a la gente no le puede trasladar la responsabilidad de que pase en la frontera para ir a comprar, porque es natural que en situaciones complicadas la gente busque el mejor precio. Ahora, también es verdad que a veces se muestra como gran noticia la cantidad de caravanas, de vehículos que se mueven hacia el otro lado, y en realidad sabemos que por cada artículo que se compra fuera son fuentes de trabajo que se pierden adentro, cuando eso se hace una constante. Ahora, el problema no lo tiene la gente que va a comprar afuera, sino el problema lo tenemos nosotros en el diseño de políticas públicas. Entonces, lo que por ahí duele es ver que uno sabe cómo termina este proceso desde el punto de vista de la afectación, ¿no es cierto?, de la actividad económica de la pequeña y mediana empresa. Luego, en este cuadro tenemos que ver los principales motivos por los cuales las empresas consideran que tienen proyectos frenados por la falta de financiamiento bancario. Uno de los problemas que las pymes han planteado y que se tuvo en cuenta al momento de
de diseñar la ley es el acceso al financiamiento. Así como hablábamos de la presión impositiva recién y la ley establece algunas herramientas para poder tratar de que esa pata del Estado en materia de presión impositiva no sea tan fuerte, también la ley PYME, como la ley de emprendedores, establece alguna serie de financiamiento. La ley de emprendedores todavía no fue reglamentada, con lo cual es muy difícil todavía avanzar mucho, pero la ley de PYME sí, y todavía tiene pendiente de reglamentación algunas cuestiones vinculadas al crédito. Fundamentalmente, ¿qué hicimos nosotros? Esto por ahí tenga que ver más, no sé si en el auditorio no habrá, pero gente vinculada a economías regionales. Uno de los problemas que tiene la legislación argentina, que nosotros estamos tratando de cambiar e introducir en cada una de las leyes, es terminar con los criterios lineales, es decir, tratar todos por iguales cuando hay situaciones desiguales de falta de competitividad. Entonces, lo que nosotros planteamos es que los beneficios o acceso al crédito, los subsidios de tasa, no sean lineales, porque claramente no es lo mismo el nivel de competitividad que puede tener una pyme del principal cordón industrial de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires, que tiene sus dificultades, pero por ejemplo no tiene el costo de flete que puede tener una pyme de la provincia de Salta, de Tucumán o de Santiago del Estero. Entonces, establecer criterios diferenciales, y así en la ley PYME se estableció que cuando una pyme esté vinculada a una economía regional, del beneficio general que establece la ley, el margen de beneficio adicional tiene que estar entre el 5 y el 15%. Bueno, eso es una de las cuestiones que todavía está pendiente. Y dentro de los, para no detenerme mucho, pero esto después queda en los organizadores del Congreso y lo pueden acceder a ustedes. Una de las principales cuestiones está vinculada a la informalidad, a la falta de acceso al crédito, porque siempre está esa idea que las pymes de menor envergadura les es mucho más difícil acceder al crédito que las pymes de mayor envergadura o de acuerdo a la zona geográfica. La informalidad, el no poder acceder a la totalidad del crédito que se requiere para el emprendimiento, como que es siempre mucho más dificultoso llegar a lograr el mayor nivel de disponibilidad. Y obviamente el tema de las tasas y el plazo de devolución. Ese es el otro problema que también tiene que ver con la macroeconomía. Digo, por más que nosotros le generemos un marco de acceso al crédito favorable, y si las tasas son muy altas y no hay mercado a quien venderle el producto y el aumento de los costos internos cada vez mayor, y bueno, quedarán en beneficio de la ley. Pero es muy difícil que se concreten. Digo, volvemos al principal tema, es que una cosa es la ley como herramienta y los beneficios, y otra cosa es en qué condiciones. Entonces, si nosotros tratamos de generar acceso al crédito, pero la política macroeconómica general es tener una tasa elevada para que con eso no se dispare la inflación, que no es una discusión de política coyuntural, es una discusión incluso que aparentemente dentro del mismo Poder Ejecutivo Nacional se está dando, ¿no es cierto?, como cuál es la mejor herramienta. Hoy claramente todavía la tasa de interés resulta muy alta y hay una gran dificultad de poder acceder al crédito, y yo creo que es una de las razones por las cuales todavía no se termina de reglamentar la ley en función de la actividad PYME. Bueno, esto ya es entrar específicamente a la ley. Hay algunas cuestiones que las voy a ir pasando porque van a hacer referencia a algunos otros expositores. Una de las cuestiones que nosotros hemos tratado de incorporar en la ley PYME es el programa de recuperación productiva. Esa es la tabla que hace la distinción de las categorías de PYME y los montos de facturación en los últimos 3 años para estar dentro de cada uno de las categorías. Pero lo importante es que el programa de recuperación productiva que le otorga los repro o la asistencia a las empresas en situación de crisis se elevan para las pymes en un 50%. La suma mensual máxima actual es el salario mínimo vital y móvil por un plazo hasta 12 meses. Lo que se hace en la ley es elevar ese monto en un 50% para las pymes.
Nosotros lo planteamos, la verdad, en ley porque habíamos tenido un poco el planteo de las provincias para poder institucionalizarlo y después estamos discutiendo con el Poder Ejecutivo Nacional la manera por ahí de generar un protocolo un poquito más ordenado y que no termine siendo por ahí tan discrecional como todo lo que es beneficio del Estado. Obviamente esto no tiene que ver con la coyuntura de uno u otro sector político, sino que es una constante en la actividad pública, ¿no? Que deje de ser por ahí tan discrecional del Ministerio de Trabajo y que tenga algunos protocolos un poco más ordenados. Bueno, sobre el tratamiento impositivo especial lo voy a pasar porque después lo van a hacer referencia claramente, para decir en líneas generales, lo que se planteó dentro del tratamiento impositivo, tanto en IVA como en compensación. 2 minutos. Tiene que ver con la demanda del sector, ¿sí? Lo único que no nos hemos podido poner de acuerdo y nosotros hemos optado por priorizar el consenso es tarifas. Nosotros planteamos incorporar en la ley PYME una emergencia tarifaria. Creíamos que, para colmo, la ley PYME se dio la discusión en el marco del aumento de tarifas, en el error, digamos. Entonces, entre que se dio el primer anuncio del 1500% y luego se planteó y se dio marcha atrás, se dio esta discusión. Nosotros igual sostuvimos la necesidad de decretar una emergencia tarifaria, planteábamos tarifas diferenciales para las pymes, porque claramente fue la demanda del sector en cuanto al aumento de la luz, las pymes vinculadas a la luz, al gas, por decir, el sector tabacalero, del cual vengo yo, la provincia de Salta. El aumento de los costos en cuanto al estufado generó repercusiones, la electricidad en el sector industrial o las pymes vinculadas, hasta caminando cada uno de los barrios de la ciudad de nuestra provincia, la demanda del que tiene panadería, que tiene herrería. O sea, la cuestión de tarifa pasó a ser un componente dentro de ese aumento de costos muy grande. No lo hemos podido resolver, claramente no. En ese sentido, como hubo voluntad de consensuar un montón de cuestiones, en este caso no lo hemos podido incorporar en la ley y claramente creo que es una de las cosas que se perdió la oportunidad de poderlo haberlo logrado. Bueno, sobre la ley de emprendedores ya 2 minutos no voy a tener tiempo de hablar, por allí nos llevará otro tiempo, pero es una ley que todavía no está reglamentada y que tiene que ver con la posibilidad también de hacer ventajas impositivas o deducciones impositivas a aquellos que aporten capital para nuevos emprendimientos. El tema de los emprendedores y la posibilidad de generar nuevos puestos de trabajo tiene el mismo tipo de análisis de la situación actual. Es una ley, creo, muy importante como una herramienta. Lo que sí creo que hay que limpiar un poco la cancha en cuanto a la situación macroeconómica general del país para que la ley claramente tenga la posibilidad de ser aplicada con éxito. Y sí decir en qué estamos trabajando para ir terminando. En 2 cuestiones. La ley de compra argentino, que es la participación de las pymes en lo que representa casi el 13 al 16% del Producto Bruto de la Argentina, que son las compras del Estado. ¿Cómo hacer para que nuestras pymes y la producción nacional tengan mayor acceso a las licitaciones, compra del Estado y obras públicas? En eso, en líneas generales, y para ya terminar, estamos tratando de ponernos de acuerdo. La ley empezó a ser debatida hace aproximadamente 15 días en la comisión, en plenario de Comisión de PYME, Presupuesto y Obras Públicas. En los sujetos obligados, nosotros entendemos que además del Estado, también las empresas concesionarias, telefónicas, mineras y una serie de actividades, empresas vinculadas al sector eléctrico, deben estar incorporadas, siendo respetuosos de los contratos ya firmados, pero también teniendo en cuenta que deben incorporar a su movimiento las preferencias. Claramente la gran discusión es los porcentajes de preferencias. La actual ley tiene entre el 7 y el 5%. Las pymes es insuficiente. Si bien nosotros estamos planteando llevarlo entre el 20 y el 10%, el gobierno está en cuestión intermedia entre el 12 y el 8%, ahí va a pasar la discusión de los porcentajes de preferencia y en algo que a mi criterio es fundamental, que es la reserva de mercado. Nosotros estamos planteando reservarle a las pymes el mercado de las licitaciones menores a un determinado monto, que estamos hablando entre 1.300.000, 2 millones de pesos, donde solamente sea un nicho para que participen las pymes. No nos estamos poniendo de acuerdo todavía, el gobierno plantea no hacer reserva de mercado, dice que puede ser
un elemento que pueda alterar precios. Estamos discutiendo sobre eso, es uno de los temas a mi criterio más importantes. Y bueno, después la cuestión vinculada a las cotizaciones parciales, que las pymes puedan ofrecer del renglón que se cotiza una cotización parcial, mejorar los niveles de publicidad para poder acceder, que se considera un bien nacional, la incidencia de los componentes importados en el bien nacional. Hoy tiene un estimativo del 40%, nosotros planteamos elevarlo un poco más para que realmente se considere bien nacional. A partir del ingreso de productos importados no pierda la condición de bien nacional el producto. Son temas que se están discutiendo, y el mapa federal de pymes, que es la otra ley, y que tiene que ver que de alguna vez por todas podamos generar un impacto concreto de las políticas de pymes, porque si no son políticas que se largan, medidas que se toman y nunca hay un marco de evaluación del impacto de las medidas. O sea, no hay una evaluación del impacto de las políticas públicas en el terreno. Hoy lo vemos en el contexto de la República Argentina, que decimos, cada uno interpreta cuál es la realidad de la pyme, pero no hay un mapa oficial federal de las pymes diciendo esta era la situación en tal año, estas son las políticas implementadas, cómo ha variado, qué políticas han tenido éxito, cuáles no han tenido éxito. Con lo cual, la ley de compra argentino, la ley de mapa federal de pymes son las dos leyes que estamos debatiendo en estos momentos. Bueno, aquí termino. Han quedado algunas cosas más, pero bueno, por ahí surgen con las preguntas, y si no, gran parte está en la exposición que les dejo. Para mí ha sido realmente un honor poder haber compartido estos minutos con ustedes y bueno, generar una relación que espero que permanezca por el tiempo. Y para nosotros un placer recibirlo. Nos quedaríamos mucho más tiempo todos escuchándolo, diputado, pero bueno, me tocó ser hermano de la película y lamentablemente tengo que limitarlo en el tiempo. Pido un aplauso, por favor, fuerte.